El Evangelio según Mateo. En el primer video vimos cómo Mateo introdujo a Jesús como el Mesías del linaje de David, como un nuevo maestro con autoridad como Moisés, y también como Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Después de que Jesús anunció y enseñó acerca del reino de Dios, y después de que Él llevó el reino a la vida diaria del pueblo de Israel, vimos que Jesús fue aceptado por muchos, pero rechazado por otros, especialmente por los líderes religiosos de Israel, los fariseos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo terminará el conflicto entre Jesús y los líderes de Israel? La siguiente gran sección, de los capítulos 14 al 20, explora todas las diferentes expectativas que las personas tienen acerca del Mesías. Jesús sigue sanando personas enfermas y 2 veces ha provisto comida milagrosamente para esas multitudes en el desierto. Una formada por gente judía y otra por gente no judía. Y esta señal es muy similar a lo que Moisés hizo por Israel en el desierto. De manera que todas estas personas están muy emocionadas con Jesús. Ellos piensan que Él es el gran profeta y el Mesías, pero no así los líderes religiosos. Su perspectiva del Mesías está formada por pasajes como el Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que va a liberar a Israel y derrotar a los opresores paganos. Y desde esa perspectiva, Jesús es un falso maestro. Él está haciendo declaraciones blasfemas acerca de sí mismo. Así que aquí encontramos historias acerca de su creciente oposición mientras preparan un plan para asesinarlo. Jesús responde apartándose de ellos, y él empieza a enseñarle a sus discípulos más cercanos lo que significa que él sea el Mesías de Israel, porque no es nada de lo que los demás están esperando. De manera que Jesús le pregunta a sus discípulos en el capítulo 16. Él dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y parece que Pedro se topa con la respuesta correcta. Él dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero luego queda claro que Pedro está pensando acerca de un rey que va a reinar victoriosamente a través del poder militar. Y Jesús reta a Pedro diciendo, sí, me convertiré en rey, pero de una manera diferente. Así que Jesús comienza a enseñarles acerca de los temas del profeta Isaías, quien dijo que el rey mesiánico sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Jesús se estaba posicionando a sí mismo como el rey mesiánico, que reina a través de convertirse en un siervo que entregaría su vida por Israel y las naciones. Y bueno, Pedro y los discípulos simplemente no lo entienden. Así que Jesús entra al cuarto bloque de enseñanza, seguido después por otra serie de enseñanzas. Y estas se tratan de la naturaleza del reino mesiánico de Jesús puesto de cabeza, el cual pone al revés todos nuestros sistemas de valores. Así que en la comunidad del rey siervo, ganas honor al servir a otros en lugar de vengarte, y perdonas y haces el bien a tus enemigos. Y en el reino de Jesús obtienes verdadera riqueza al entregar tu riqueza a los pobres. Para seguir al Mesías siervo, debes convertirte tú mismo en un siervo. En la siguiente sección vemos a los 2 reinos chocar, el reino de Jesús y el de los líderes de Israel. Jesús llega a Jerusalén por la Pascua montado en un burro, y las multitudes están adorándolo como el Mesías. Inmediatamente, Jesús marcha al atrio del templo y hace un gran alboroto que interrumpe los sacrificios diarios. Aquí, sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Como el rey de Israel, Jesús estaba ejerciendo su autoridad real sobre el templo, el lugar en el que Dios e Israel se encontraban. Y en la perspectiva de Jesús, el templo había sido puesto en juego por la hipocresía de los líderes de Israel. Así que aquí, Él está retando su autoridad, y naturalmente, ellos se ofenden profundamente. Ellos intentan atrapar a Jesús y humillarlo en un debate público, pero fracasan, por lo que al final determinan asesinarlo. Como respuesta, Jesús da su último bloque de enseñanza. Primero ofrece una apasionada crítica de los fariseos y su hipocresía, y luego, Él se lamenta sobre Jerusalén y su rechazo a Dios y a su reino. Luego Jesús se aparta con los discípulos y les empieza a decir lo que va a suceder. Él será ejecutado por esos líderes, pero al hacerlo, ellos cavarán su propia tumba, porque en lugar de aceptar el camino del reino pacífico de Jesús, ellos tomarán el camino de la rebelión contra Roma, y así Jerusalén y su templo serán destruidos. Pero Jesús dice que ese no es el final de la historia.
Él será vindicado después de su muerte a través de su resurrección. Y un día Él regresará a establecer su reino sobre todas las naciones. Mientras tanto, los discípulos deben mantenerse alerta y comprometidos con anunciar a Jesús y su reino, y extender las buenas nuevas. Y con todo esto resonando en los oídos de los discípulos, la historia llega a su punto culminante. Esa noche, Jesús aparta a los discípulos y celebra la Pascua con ellos. La Pascua vuelve a contar la historia de la liberación de Israel de la esclavitud, a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y luego Jesús toma el pan y el vino de la cena como nuevos símbolos, mostrando que su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud al pecado y la maldad. Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio delante del Sanedrín, el concilio de los líderes judíos. Y ellos rechazan su declaración de que es el Mesías, lo acusan de blasfemia contra Dios. Entonces Jesús es llevado delante de Pilato, el gobernador romano, quien piensa que Jesús es inocente, pero cede ante la presión de los líderes judíos y sentencia a Jesús a muerte por crucifixión. Así que Jesús es llevado por soldados romanos y crucificado. Ahora notarás en esta sección que, justo como Mateo hizo en los primeros capítulos, él aumenta el número de referencias al Antiguo Testamento. Él está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia o un fracaso. Más bien fue el sorprendente cumplimiento de todas las antiguas promesas proféticas. Jesús vino como el Mesías siervo, del que Isaías hablaba. Él fue rechazado por su propio pueblo, pero en lugar de juzgarlos, Él es juzgado en su lugar, llevando las consecuencias de su pecado. Así que termina la escena de la crucifixión, y el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba. Pero el libro termina con un giro sorprendente, el último capítulo. Los discípulos descubren la mañana del domingo que la tumba de Jesús está vacía. Y de pronto, las personas comienzan a ver a Jesús resucitado de entre los muertos. Y el libro concluye con un Jesús resucitado, dando su enseñanza final, llamada la Gran Comisión. Jesús dice que Él es ahora el Rey verdadero del mundo. Así que envía a sus discípulos a ir a todas las naciones con las buenas nuevas de que Jesús es el Señor y de que cualquiera puede unirse a su reino al ser bautizado y seguir sus enseñanzas. Y haciendo eco a su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, del capítulo 1, las últimas palabras de Jesús para sus discípulos en este libro son: yo estaré con ustedes. Es una promesa de la presencia de Jesús hasta el día que Él finalmente regrese. Y ese es el Evangelio según Mateo. La paz, hermanos. Bien, a mí me toca hablar al respecto de la sexta palabra o la sexta frase de Jesús en la cruz. Y la palabra de Jesús es consumado es. Bien, como dijeron muchos de los hermanos que pasaron, en este momento, cuando Jesús llega a decir esa palabra, su cuerpo, sus fuerzas ya eran mínimas. Y para que pudiera decir esa palabra, debería rescatar fuerzas para decírsela. Y como dijo Carlos, cada palabra dicha por Jesús tiene su importancia. Y las primeras se percibe una preocupación por los demás. Después Jesús declara que tiene sed, una necesidad personal. Y ahora empieza a findar su obra ahí en la cruz. Y en este momento dice: consumado es. Tras haber cumplido la última profecía, la última palabra, que era: tengo sed, conforme puso el hermano que estaba en Salmo 69, 21, en que expresa que Jesús cumple nuevamente la palabra. Y la pregunta que hago es que si ustedes comprenden qué significa la palabra consumado. ¿Qué significa esa palabra, consumado? ¿Ah? ¿Terminado? ¿Sí? ¿Concluido? Claro. Mirando desde el punto de vista de que si a nosotros se nos encomienda una tarea, o si un padre, una madre
encomienda a su hijo que haga algo, no sé, a comprar el pan, a limpiar la casa, a hacer cualquier tarea, nosotros como hijos o como empleados o como personas que están bajo la voluntad de alguien, nosotros la hacemos y buscamos hacerla conforme se fue dicho. Pero a veces en el medio del camino podemos hacer lo que fue dicho de acuerdo a nuestra voluntad. No sé, si el padre o la madre pide que vayamos a comprar algo en la esquina, nosotros podemos ir, comprar el pan, y si nos sobra algo del vuelto podemos comprar un dulce, los niños estarían encantados con eso. Si hay vuelto, voy a comprar algo más. Y con eso que sobró, haría algo distinto a lo que fue dicho por el Padre. Pero Jesús, cuando en toda su vida buscó cumplir en integridad, de manera completa y perfecta, la voluntad de Dios. Y bien, consumar dice que llevar a cabo enteramente, dar cumplimiento a algo. También hay otras definiciones que dice que un dicho de una persona, su oficio, su especialidad, y es hacer algo correcto. También cumplido sería de lleno, cabal, completar de manera perfecta algo. Y Jesús cumple perfectamente su obra. La misión, el trabajo, el propósito de Cristo estaba concluido, acabado, terminado. Su sacrificio fue completado en su totalidad. Y tras haber cumplido la última profecía, que era tengo sed, Jesús declara que termina su misión, siendo integralmente perfecto a los ojos del Padre. Y bien, tengo 10 minutos, hay mucho que decir, porque la Biblia está llena de profecías, muchas profecías al respecto del Mesías. Podemos ver, si los que están anotando, en Isaías 42, en Isaías 52, desde el versículo 13 hasta Isaías 53, versículo 12, hay profecías al respecto del padecimiento y la gloria futura del Cristo. El Salmo 22, también un salmo mesiánico, habla de Cristo en la cruz. Génesis, en otra parte de la Biblia, al principio, Génesis 3:15, habla de la sentencia que Dios da a la serpiente, de que ella sería pisada por el hijo o la simiente de la mujer. Y Cristo, en este momento en la cruz, pisa la cabeza de la serpiente. Y hay muchas otras profecías en la Biblia, y Jesús también en su vida, cuando cumple, hay muchos momentos en los evangelios que Jesús cumple una profecía y dice, eso se ha hecho para que se cumpliesen las Escrituras, o eso fue hecho para que se cumpliesen las Escrituras. Y bajo la cruz, el hombre, el centurión que estaba ahí, que torturó a Jesús y que hizo todo lo que hizo, al ver toda la obra, todo lo que había pasado Jesús, y tras clamar fuertemente que todo estaba consumado, el centurión reconoce que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Y nosotros hoy en día sabemos que este hombre Jesús sí era el Mesías de las profecías, porque todas las profecías se cumplieron. Si Jesús fuera un hombre que se decía el Cristo, pero que no se cumplieran las profecías, o quizá por más que hubiese hecho los milagros y no se cumpliera la palabra de Dios, no se cumpliera todo lo que había dicho los profetas, si nada de eso hubiese pasado, Cristo no sería, Jesús no sería el Cristo que creemos. Pero sí, Cristo cumplió las Escrituras. Cristo cumplió completamente, de manera perfecta, la palabra de Dios. Y
Y en Hechos 3:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesús Cristo había de padecer. Hechos 9:26, alguien que pueda buscar, Hechos 9, Hebreos 9:26. Hebreos 9:26. Claro. Ese versículo dice que ya estaba premeditado desde el principio que Cristo vendría un Salvador para morir, y eso pasa en Jesús de una vez por todas. O sea, no es necesario que otra cosa más pase, no es necesario que otro sacrificio sea hecho, porque Jesús lo hizo y lo cumplió de manera completa y de acuerdo a la voluntad del Padre. Y podemos llegar a concluir que el consumado es de Cristo es una declaración de cumplimiento, porque cumple las Escrituras y declara que todo está hecho. También es una declaración de victoria, porque llegó a este punto y pudo agradar a su Padre. Y por eso Jesús en sus últimos alientos de vida declara de manera victoriosa que ha cumplido la voluntad de su Padre. También podemos decir que es de satisfacción, porque permite que el hombre pecador pueda acercarse nuevamente a Dios. Al parecer, el fuerte clamor que menciona, porque este consumado es, aparece apenas en Juan, y en los demás evangelios se comenta que Jesús, antes de padecer, bradó fuertemente, dijo algo, pero no se menciona en estos evangelios, y supuestamente algunos dicen que puede ser que lo que no comentaron ellos, que este fuerte clamor de Jesús sería consumado es. Y como conclusión tenemos que esa palabra de Jesús, de decir consumado es, significa que el Cordero perfecto de Dios cumplió de manera cabal, de manera completa, su obra, tal cual como estaba escrito y también tal cual como era de la voluntad de su Padre. Como comenté al principio, nosotros cuando recibimos una misión o un orden, quizá podemos hacer a nuestra manera, quizá podemos cambiar un poco las cosas, pero Jesús cumple de manera perfecta, de manera cabal, y de manera que no hay lo que cuestionar la obra que Dios le encomendó. El Evangelio de Marcos es un libro de la Biblia sobre la vida de Jesús. La tradición más antigua y confiable nos dice que fue escrito por un hombre llamado Juan Marcos. Marcos no simplemente tomó al azar un montón de historias acerca de Jesús y las puso juntas. Él diseñó este libro para abordar algunas preguntas muy específicas acerca de si Jesús era o no el Mesías judío. Paremos ahí, porque este es un término con el que muchas personas, como yo, no están familiarizadas. El Mesías era una figura de un rey, en ocasiones llamada el Hijo de Dios, que Israel estaba esperando para venir y establecer un reino aquí en la tierra. En los tiempos de Jesús, Israel estaba ocupada por Roma. Muchos judíos estaban esperando que el Mesías viniera, expulsara a los romanos y gobernara como rey. Pero Jesús no expulsó a los romanos. De hecho, ellos lo mataron. Esto nos trae al punto exacto al que Marcos quería llegar en su libro. En la primera mitad, él se concentra en quién es Jesús. ¿Es él realmente el Mesías? En la segunda mitad, él aborda cómo Jesús se convirtió en el rey mesiánico. Justo en el medio del libro está una historia fundamental que une las dos mitades y en la que Jesús responde ambas preguntas. Ok, hablemos de la primera mitad del libro. ¿Quién es Jesús? Marcos deja muy claras sus creencias sobre Jesús desde el inicio del libro. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Una de las siguientes historias es de Jesús siendo bautizado. La voz de Dios anuncia desde el cielo: Este es mi Hijo.
No podría ser más claro. Está presentando a Jesús como el Mesías. Sí, pero mientras lees la primera mitad de Marcos, notarás que algo realmente interesante comienza a suceder. Jesús anda sanando a todas estas personas y constantemente les dice que mantengan el secreto de quién es Él. Esto sucede muchas veces en el registro de Marcos. Esto es muy extraño. Sí, ¿por qué guardar el secreto? Recuerda, muchos judíos tenían muchas expectativas diferentes acerca de quién sería el Mesías y de lo que haría. Jesús no quiere que la gente malentienda lo que significa que Él es el Mesías de Israel. Entonces, con todo eso en mente, llegamos a la historia fundamental en el centro del libro, donde Jesús se aparta con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice lo que todo el mundo ha estado diciendo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego sucede algo nuevo, porque Jesús comienza a explicarles cómo es que Él se convertiría en el rey mesiánico. No es lo que ellos esperaban. Él dice que sufrirá y morirá, y gobernará convirtiéndose en un siervo, o en sus propias palabras, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pedro se sobresalta al escuchar esto. Él reprende a Jesús, porque no hay forma en que él dejará que Jesús muera. Jesús le responde, quítate de delante de mí, Satanás. Algo verdaderamente intenso. Realmente lo es, pero resalta lo importante que era para Jesús que sus discípulos entiendan quién Él realmente es. Y entonces, aquí en esta sección fundamental, Jesús trata de tener esta conversación con ellos en 3 diferentes ocasiones. Cada vez, ellos responden confusos y con miedo. Ok. Esto nos lleva a la segunda mitad del libro, donde Marcos aborda la pregunta sobre cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Es la última semana de la vida de Jesús. Él va a Jerusalén, entra en conflicto con los líderes religiosos y es arrestado. Lo llevan a juicio como alguien que está pretendiendo ser el rey de los judíos. Hasta le dan una corona y una capa púrpura, como las de un rey, pero todo es un chiste cruel. Luego se burlan de él. Lo golpean y lo cuelgan de una cruz, donde muere. Es aquí, en esta escena crucial, donde nos encontramos con un nuevo personaje. Un soldado romano. Quien de pronto comprende todo lo que está pasando. Él dice, ciertamente, este es el Hijo de Dios. ¡Qué locura! Es un enemigo quien primero lo entiende todo, que el rey mesiánico de Israel es Jesús, el crucificado. Esa es la estructura del libro de Marcos, pero el libro no termina con Jesús muerto en la cruz. No, al tercer día, unas mujeres van a visitar la tumba de Jesús y la encuentran vacía. Hay un ángel parado en ella que les instruye a que vayan y den las buenas noticias de que Jesús se levantó de entre los muertos. Pero en lugar de ello, ellas salen corriendo y no le dicen a nadie porque tiene miedo. Y así es como termina el libro. Lo cual es un final abrupto. Sí, es tan abrupto que escribas posteriores le agregaron un final que da cierre a la narración. Encontrarás que esa porción en tu Biblia tiene una nota al pie que indica que fue añadido mucho tiempo después. Pero Marcos es un narrador brillante. Él intencionalmente concluyó el libro de manera abrupta. A través de todo el libro, los discípulos han estado confundidos con el plan de Jesús de entregar su vida, con la historia en medio del libro y ahora con el final. Y es como si Marcos estuviera reconociendo cuán abrumadora es esta declaración de Jesús. Él quiere que tú, el lector, luches con ella por ti mismo. ¿Es este Jesús crucificado el Mesías que han estado esperando? Bueno, hermanos, a mí me tocó la última palabra, bueno, no menos importante, que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, como leímos en Lucas 23:46, dice la palabra, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vez que se dijo la última palabra, que recién explicó nuestro hermano Michael, consumado es, Jesús inclina su cabeza y pronuncia esta última palabra. Esta última palabra ya agotado, ya había sufrido demasiado con todo lo que habían hecho con él, pero él aún así, él lo dice, como dice la palabra, dice con gran voz. Dice estas palabras. Y de esto podemos sacar varias cosas. Primero, yo me enfoqué primero en lo que era espíritu, para poder entender un poco más. Espíritu, en la RAE,
Dice, entidad abstracta, tradicionalmente considerada la parte inmaterial que junto con el cuerpo o parte material constituye el ser humano y se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Donde se encuentra esta frase, esta palabra, se encuentra en Lucas. Lucas fue escrito en griego. Y en griego la palabra es neuma, creo, por ahí. Este es el elemento más elevado en el hombre, visto en su relación con Dios. También podemos ver en el latín, quiere decir que es aliento, el soplo de vida. Entonces en este versículo podemos ver que se refiere a lo que infunde vida al cuerpo humano, al cuerpo corporal, y que sin él estaría muerto, pero el espíritu puede estar más allá, vivir aparte del cuerpo humano. Lo segundo que quiero destacar de esta palabra es que Jesús, con esta fuerte voz, entregó su espíritu. Él nunca mostró una debilidad. Él mostró que él no dejó su vida, que su vida se le escurriera. Y otro punto, el más importante, viéndolo ahora, a destacar, yo encuentro el más relevante, es que, como dice Jesús, dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Él no murió a causa del agotamiento físico, sino que él entregó voluntariamente su espíritu. Él estaba plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Él entregó su espíritu, nadie se lo arrebató. Dio su vida, la derramó o la puso, o como dice este versículo, la entregó a Dios. Él sabía exactamente lo que él estaba haciendo cuando ofreció a sí mismo como sacrificio. En el Nuevo Testamento tenemos varias veces que menciona que Jesús se entregó a sí mismo. En Gálatas, en Gálatas 2:20 podemos leer varios textos que dicen que él se entregó a sí mismo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A lo que ahora vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi otro versículo en Efesios 5:2 dice, y estad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bueno, y hay muchos textos más que nos dice esto, que Él se entregó a sí mismo. Y todas estas expresiones nos hacen ver, hacer brillar la grandeza y el amor que Él tenía para con nosotros, porque Él dio su vida. Porque nadie tenía el poder de quitarle la vida a Jesús. Nadie podía quitársela. Esto lo podemos ver en Juan 10:18, si no me equivoco, que Él dijo, nadie tiene el poder de quitármelo. Pero Él se ofreció para que pudiésemos recibir la vida nueva y espiritual al confiar en Jesús. Otro punto que yo creo que es relevante es que este es el acto final de su sacrificio voluntario. Esto queda muy claro en las dos últimas palabras que hemos escuchado, que es consumado es, en donde quiere decir que ya sabían que la obra que el Padre le había encomendado ya se había cumplido, como dijo el hermano Michael. Y la séptima que estamos viendo ahora es que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, demuestra que Él ya había recobrado completamente la conciencia de la presencia amorosa de su Padre. Él ya, después de que sabía todo, había sido consumado, Él ya recobra completamente la conciencia de que Dios, de que el Padre, Él lo amaba y estaba confiando su espíritu, que es el espíritu de Jesús, a su cuerpo para no volver a morir.
estas últimas palabras que Jesús dijo nos muestran un principio de que todos tenemos a Dios como un Padre que podemos seguir. Cuando llegue el momento de partir de este mundo, también podemos decir, como dijo Jesús, Él entregó su espíritu. Un ejemplo que ya había nombrado el pastor es el primer mártir, Esteban, que él imitó a Cristo en ese momento, y él encomendó su espíritu al Señor Jesús. En Hechos 7:59, él dice la palabra, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, tal como lo había dicho Jesús, pero él. Y nosotros debemos intentar que cada día nuestras vidas estén en las manos del Padre, así como hizo Esteban imitando a Jesús en ese momento. Y ya para ir terminando por el tiempo, lo traté de hacer lo más corto posible. Hermanos, cuando Cristo dijo esta última palabra, en la Biblia se explica que el velo del templo se rasgó. Y esto nos muestra que ya no había que hacer más lo que hacía antes, que era sacrificio una vez al año, porque el sacrificio perfecto ya se había hecho, se estaba cumpliendo, se cumplió, que es que Jesús muriera en la cruz por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Y con este sacrificio que Jesús hizo, nosotros podemos tener acceso ahora a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y eso yo creo que es lo más importante que también podemos sacar, que antes nosotros somos pecadores, siempre somos pecadores, y no teníamos salvación, pero gracias a Jesús, gracias a su sacrificio, ahora podemos tener acceso a la presencia de Dios y poder comunicarnos con Él a través de Jesucristo, que es nuestro único puente entre Dios y los hombres. ¿Cuáles son las 7 frases que Jesús pronunció estando crucificado? En la cruz Jesús nos enseña que el perdón puede ser unilateral, no requiere 2 partes, a diferencia de la reconciliación. En la cruz Jesús se olvida de sí mismo y de sus necesidades, que va a expresar más tarde, y se concentra en los que están con Él, no importa que sean sus enemigos los que estaban torturando. En las 3 primeras frases o palabras, Jesús muestra una preocupación intensa por los que estaban cerca de Él. Todos aquellos que en aquella hora de angustia y dolor supremo eran su prójimo. A cada uno de ellos le da la palabra que más necesitaba. Palabras de perdón a sus enemigos, como por ejemplo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús muere perdonando. La petición de perdón no se refería solamente a los que de forma directa lo estaban humillando, los soldados y autoridades religiosas, sino a todo ser humano, como nos describe con detalle el impresionante cántico del profeta Isaías en el capítulo 53. Palabras de salvación a unos malhechores. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fueron otras de las célebres frases. Jesús murió acompañando a 2 desconocidos. Probablemente nunca antes estos 2 malhechores habían cruzado palabras con el Señor. La historia es conocida. A las puertas de la muerte, uno de ellos tiene temor de Dios y ruega a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta es tan inmediata como clara. Jesús le da aquello que más necesitaba en aquel momento: esperanza. La esperanza que nace de la salvación en Cristo y que sería para él un fuertísimo consuelo.
en esas interminables horas de martirio que iban a seguir allí en la cruz, en el Calvario. Por ejemplo, palabras de protección mencionó Jesús en la cruz a su madre, cuando dijo, viendo a su madre y viendo a Juan a su lado, el discípulo amado, a Juan le dice, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió, dice el evangelista Juan, en su casa. Es bien significativo que las últimas palabras de preocupación y cuidado por el ser humano que Jesús pronuncia en esta tierra sean para su madre. Es la rúbrica final a una vida pensando siempre en los demás y cómo servirles. Jesús no podía olvidar a su madre en esas horas de dolor, lacerante para ella. El corazón de María estaba destrozado por la agonía de su hijo, desolada por el final tan trágico. Además, María casi con toda seguridad era viuda ahora, por lo que quedaba en una situación de desamparo. Pero el Señor, el pastor por excelencia, no podía descuidar su deber de honrar a padre y a madre, como era el mandamiento. También en la cruz vela por las necesidades propias y al final, después de esto, dice la Escritura, Jesús dijo, tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuán significativa la expresión con que Juan prosigue el relato, dice él, después de esto. Hasta aquí hemos visto cómo aún en la misma hora de la agonía, Jesús se dio y sirvió. Pensó antes en los demás que en sí mismo. Buscó colmar las necesidades de su prójimo, tanto espirituales, la salvación y el perdón, como las humanas y terrenales, la protección de su madre viuda. Solo después de esto, como dice Juan, es decir, tras esta genuina manifestación de su corazón pastoral, Jesús expresa sus propias necesidades físicas. Tengo sed. Emocionales y espirituales. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La soledad y el sentimiento de lejanía del Padre marcan el máximo dolor de Jesús. No hay mayor infierno que la separación de Dios. Jesús sabía que en ese momento era inevitable, profetizado ya en el Salmo 22, porque el Padre no podía tener contacto con el pecado que el Hijo estaba llevando en aquel acto vicario de redención y salvación. El más grande sermón que haya predicado nunca termina con una frase llena de serenidad, de confianza y de esperanza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo hijo de Dios puede tener esta misma actitud en la hora de la muerte. La certeza de que nuestro espíritu pasa a las manos del Padre amante, que nos recibirá con gozo en su gloria. Ello es posible, porque Jesucristo en la cruz pudo concluir su sermón con la séptima y última palabra, la que lo sellaba todo. Consumado es. Los que amamos a este precioso Jesús, modelo supremo de corazón pastoral, nos unimos al gran coro de los redimidos en el cielo y exclamamos, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Este es el verdadero gozo de la Semana Santa y de todos los días del año. Saludos cordiales. El Evangelio según Juan. En el primer video vimos que Juan escribió este libro para declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la encarnación de la palabra y de la gloriosa presencia de Dios, quien ha venido a revelar quién verdaderamente es Dios. Luego exploramos cómo Juan diseñó la primera mitad del libro para demostrar esta declaración. Jesús hizo señales milagrosas y declaraciones grandiosas acerca de sí mismo, de que Él es la realidad a la que toda la historia de Israel apunta.
Sin embargo, todo esto genera controversia, y los líderes judíos confrontan a Jesús por todas estas declaraciones. Y esto culminó con Jesús rindiendo su vida por su amigo Lázaro. Al acercarse a Jerusalén para resucitarlo, Jesús selló su destino. Una vez que el complot para asesinar a Jesús fue puesto en marcha, llegamos a la segunda mitad del libro. La primera parte se enfoca completamente en la última noche y las últimas palabras de Jesús a los discípulos, mientras intenta prepararlos para su muerte venidera. Jesús hace algo asombroso en la cena. Toma el rol de un sirviente común, arrodillándose para lavar los pies sucios de los discípulos, algo que en su cultura un rabí superior jamás haría por sus discípulos. Y Jesús dice que este es un símbolo del propósito de toda su vida, revelar la verdadera naturaleza de Dios como un ser de amor sacrificial y también como un símbolo de lo que Jesús está a punto de hacer al convertirse en un siervo y entregar su vida muriendo por los pecados del mundo. Esta acción le lleva a su gran mandamiento a los discípulos, que deben seguirle amándose los unos a los otros como Él los amó. Los actos de generosidad amorosa deben ser la marca de los discípulos de Jesús. Esto es lo que le mostrará al mundo quién es Jesús y por lo tanto, quién es Dios. A partir de aquí, Jesús empieza un largo discurso que concluye con una oración, y encontrarás que todo el conjunto es unificado por algunos temas recurrentes. Jesús dice una y otra vez que Él se irá, lo cual entristece a los discípulos, pero Jesús les dice que es lo mejor, porque eso significa que Él enviará al Espíritu, también conocido como el Consolador. Como humano, Jesús solo puede estar en un lugar a la vez, pero el Espíritu puede ser la presencia divina y personal de Jesús en cualquier lugar y en cualquier momento. Y Jesús dice que el Espíritu hará varias cosas. Así que recuerda que para Juan, la deidad del único Dios consiste en esa relación de amor única entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, el Espíritu es esa presencia personal de amor que vendrá a vivir en su pueblo y que los atraerá hacia el amor entre el Padre y el Hijo. Y así Jesús dice que sus discípulos son aquellos que permanecen en ese amor divino, así como los pámpanos están conectados a la vid. Él está aquí describiendo cómo el amor personal de Dios puede permear la vida de una persona, sanándola, transformándola y renovándola. Y hay más. El Espíritu también empoderará a los seguidores de Jesús para que lleven a cabo su misión en el mundo, de, primero que nada, cumplir el gran mandamiento de amar a otros a través de actos radicales de servicio. Pero Jesús también dice que la misión es llevar testimonio de la verdad, exponer y nombrar las maneras egoístas y pecaminosas en que los humanos se tratan unos con otros, y a declarar que en Jesús Dios salvó al mundo porque lo ama. Él ha abierto un nuevo camino para ser humanos de nuevo. Así que, finalmente, Jesús predice que habrá oposición. Justo como los líderes judíos lo rechazaron a Él, sus seguidores serán perseguidos. Pero les dice que no teman, porque Él ya ha conquistado y vencido al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que ha vencido? Él no lo dice, pero esto nos lleva a la última sección del libro, donde Juan nos muestra cómo luce la victoria al estilo de Jesús. Los líderes judíos enviaron soldados donde estaban Jesús y sus discípulos para arrestar a Jesús. Y cuando los soldados preguntan, ¿quién de ellos es Jesús?, Él declara, yo soy. Y ellos caen de espaldas. Esto es brillante de parte de Juan. Estas palabras son la culminación de 2 grupos de 7 ocasiones en las que Jesús ha usado esa misma frase. Y todo esto resalta una de las declaraciones centrales de Juan acerca de Jesús. La palabra yo soy, o en griego, ego eimi, son la traducción del griego al hebreo del nombre personal del Dios del pacto que le reveló a Moisés en Éxodo 3. También se repitió muchas veces en Isaías, y Juan ha colocado estratégicamente 7 momentos en su narración donde Jesús dice, yo soy, seguido de alguna declaración asombrosa. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. La vid verdadera. Y Juan también ha diseñado otras 7 historias que tienen momentos claves donde Jesús simplemente dice, yo soy, haciendo eco de este nombre divino. Así que aquí, mientras Jesús es arrestado, es el irónico clímax de todas estas ocasiones, porque Jesús revela su nombre divino, su poder y su victoria precisamente en el momento que está entregando su vida. Después de esto, Jesús es sometido a juicio por sus grandes declaraciones acerca de ser el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Primero, delante del sumo sacerdote,
Y después delante del gobernador romano, Pilato, quien tiene que tomar seriamente a cualquiera que sea acusado de llamarse el rey de Israel. Y Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, lo que significa que Él es un rey y que su reino es para este mundo, pero que su sistema de valores es radicalmente diferente. Su redefinición del poder y la grandeza no se procede de este mundo. Más bien, estos valores se definen por el carácter de Dios que Jesús ha revelado a través de su reino, que opera inverso a los otros reinos, que es personificado por la cruz. Es el lugar donde el verdadero rey del mundo conquista el pecado y la maldad al dejar que éstos lo golpeen. Y Jesús obtiene la victoria sobre el mundo a través de un acto de amor sacrificial. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba que luego es sellada. Y en el primer día de la semana, María y luego el resto de los discípulos descubren que la tumba está extrañamente abierta y vacía. Luego María, de repente, se encuentra con Jesús. Él está vivo, resucitó de entre los muertos. Ahora, la resurrección de Jesús se conecta con otro patrón de 7 en el Evangelio de Juan. Regresando a la boda en Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino, Juan nos dijo que esa era la primera señal de Jesús. Él también identificó la segunda señal, la sanidad del niño enfermo en el capítulo 4. Pero después de esto, Juan te deja que lleves la cuenta. Y si lo has hecho, habrás notado que la sexta señal fue la resurrección de Lázaro, la cual Jesús hizo a costa de su propia vida. Así que todas las señales apuntaban hacia esta séptima señal, la más grande de todas, en la culminación de la historia, la propia resurrección de Jesús. Esta demuestra la declaración de Jesús de que es el Hijo de Dios, el autor de toda vida, cuyo amor ha conquistado a la misma muerte. Después de la tumba vacía, Jesús se reúne con todos los discípulos y los comisiona, enviando al Espíritu como Él lo había prometido, para que ahora la misión que Él recibió de su Padre pueda continuar a través de ellos. Después de esto, el libro concluye con un epílogo que describe la misión continua en el mundo de los discípulos de Jesús. Algunos de ellos están pescando y no están capturando nada. Entonces Jesús se les aparece en la costa, pero ellos no lo reconocen, y Él les dice que echen su red al otro lado del bote. Y cuando le obedecen, capturan muchos peces, y es solo entonces que le reconocen como Jesús. Aquí Jesús está ofreciendo una imagen del discipulado que Él ordena. Sus seguidores serán más efectivos en el mundo cuando su enfoque no sea en el trabajo como tal, sino simplemente en escuchar la voz de Jesús y obedecerle cuando Él les hable. Entonces es cuando ellos verdaderamente le verán obrando en sus vidas. Después de esto, Jesús habla con Pedro y lo comisiona como un líder especial en el movimiento de Jesús, indicando que él también daría su vida un día. Pero en contraste con Pedro, los últimos momentos de la historia se enfocan en el autor de este evangelio, el discípulo al que Jesús amaba. Y a diferencia de Pedro, su trabajo no era dirigir el movimiento de Jesús, sino más bien dedicar su larga vida a llevar el testimonio de Jesús, para que otros creyeran en él. Y eso es justamente lo que ha hecho aquí, al escribir esta asombrosa historia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y de eso es que se trata el Evangelio de Juan. ¿Por qué el juicio de Jesús fue ilegal? Jesús fue juzgado y sentenciado a muerte en la cruz, pero muestro evidencias que su juicio fue totalmente ilegítimo e ilegal. Y daré las razones. En primer lugar, antes del inicio del juicio, ya se había determinado condenar a muerte a Jesús. Siempre se debe iniciar bajo la presunción de inocencia. Aquí no la hubo. Segundo motivo, se buscaron y presentaron testigos falsos. Usualmente los líderes religiosos seguían un sistema elaborado de escrutinio para escoger testigos a fin de asegurar justicia. Aquí no hubo nada de eso. En tercer lugar, todo imputado tiene derecho a una defensa. Jesús no la tuvo. Cuarta razón, el juicio se realizó en la noche.
lo que era ilegal desde el punto de vista de las leyes que defendían los líderes religiosos. Quinto punto. El sumo sacerdote puso a Jesús bajo juramento, pero luego lo incriminó por lo que dijo. En sexto lugar, los casos que incluían cargos tan serios debían ser juzgados solo en el Sanedrín, que era el tribunal religioso superior, y no en el palacio del sumo sacerdote. Los líderes religiosos no estaban interesados en someter a Jesús a un juicio imparcial. En sus mentes Jesús tenía que morir. Esta obsesión ciega los guió a pervertir la justicia, sin tomar en cuenta que habrán sido elegidos para protegerla. Por sobre todas estas injusticias, estaba profetizado que Jesús sería crucificado, pero también que resucitaría al tercer día. Saludos cordiales. Todos deseamos que el mundo sea bueno para que las personas vivan en paz y actúen con amor y justicia. Pero hay un problema. En lugar de eso, algo nos obliga a los humanos a sembrar constantemente el caos y la destrucción. Y a eso le llamamos maldad. Desde la perspectiva de la Biblia, la maldad arruina las cosas de por lo menos dos maneras. Hay un efecto directo en nuestra maldad, como cuando alguien le roba a otra persona, creando injusticia. Entonces, esa persona está en deuda para poder compensar lo que ha hecho. Pero hay otro efecto indirecto de la maldad, porque esa persona también ha arruinado el ambiente de la relación, creando una falta de confianza. Hay daño emocional, es como el vandalismo, y esa persona también tiene que compensar eso. Pero muchas personas piensan, hey, Dios es bueno, Él debería ser quien elimine toda la maldad en el mundo. Pero seamos honestos, me refiero a que el mal que veo por todos lados es el mismo mal que está dentro de mí. Todos hemos contribuido y lo seguimos haciendo. Así que eso nos pone en un aprieto. Si Dios va a eliminar la maldad del mundo, nos tendrá que eliminar a nosotros. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a ser eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros, pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Yo debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación, que significa cubrir la muerte de alguien. Hay una segunda parte en este ritual. Recuerda que la maldad también causa vandalismo relacional, y en la Biblia esa idea se describe como contaminar o profanar la tierra y hacerla impura. Así que el sacerdote lavaría simbólicamente el vandalismo, rociando la sangre del animal en diferentes partes del templo. Así que la sangre del animal está limpiando. Recuerda que esto es un símbolo al que no estamos acostumbrados. La sangre representa la vida. El rociar la sangre es una representación de cómo Dios está limpiando esas consecuencias indirectas del mal en su comunidad. En la Biblia, este proceso se llama purificación. Así que el templo en la tierra ahora se convierte en un espacio limpio, donde Dios y su pueblo pueden vivir juntos en paz. Así que este ritual arregla las cosas entre Israel y Dios. Más que eso, los israelitas experimentan el amor de Dios y su gracia a través de estos símbolos. De manera ideal, al ser perdonados, esto los llevaría a convertirse en personas de amor y gracia. Cierto, eso es lo ideal, pero no siempre fue así. Cierto, así que el profeta Isaías habla mucho de esto. Él abre su libro diciendo que los sacrificios continuos de los israelitas se habían vuelto insignificantes, porque ellos también estaban permitiendo gran maldad en medio de ellos, ignorando a los pobres y a los oprimidos. Incluso los reyes de Israel estaban distorsionando la justicia, pero Isaías esperaba el día cuando vendría un nuevo rey de la línea de David y lidiaría con el mal de una manera sorprendente.
diferente. El rey se convertiría en un siervo, y no solo para servir, sino para sufrir y morir por el mal que su propio pueblo cometió. Su vida sería ofrecida como un sacrificio. Esta era la promesa que Jesús creía que estaba cumpliendo. Él es el rey de Israel, sufriendo y muriendo en la cruz. Jesús mismo utilizó las palabras de Isaías cuando dijo que Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra, rescate, se refiere a la palabra del sacrificio de propiciación. Por todo el Nuevo Testamento, escuchamos cómo la muerte de Jesús fue un sacrificio propiciatorio por nosotros. Cubrió la deuda que los humanos teníamos con Dios por contribuir a toda la maldad y la muerte en este mundo. Pero los autores del Nuevo Testamento también hablan de que la muerte de Jesús proveyó purificación. Escuchamos que la sangre de Jesús es un símbolo de que su vida tiene la habilidad de lavar el vandalismo que la maldad ha causado en nosotros y alrededor de nosotros. Así que ahora podemos vivir en paz con Dios. De manera que ese es el significado detrás de la muerte de Jesús. Pero hay más. Sí, el Nuevo Testamento hace la poderosa declaración de que la muerte de Jesús no fue el final. Él es el sacrificio que rompió el poder de la muerte y la maldad, lo que significa que Él sigue viviendo para ofrecer su vida a cualquiera que la acepte. Él es el sacrificio perfecto al que todos los sacrificios anteriores estaban apuntando. Por Jesús, los cristianos dejaron de participar en los rituales de sacrificio de animales. Pero les fueron dados nuevos rituales. Hay 2 rituales que Jesús enseñó a sus seguidores. El primero se llama bautismo. Así como Jesús murió, el entrar en el agua se convierte en una conexión que ahora tienes con su muerte. Al salir del agua, tú, por así decirlo, resucitas con Jesús. El bautismo es el ritual sagrado que une tu historia con la muerte de Jesús y su resurrección. El segundo ritual se llama la Cena del Señor, el cual es una recreación de la última cena de Jesús con sus discípulos. Él usó el pan y el vino para retratar su muerte venidera como sacrificio. Ahora, los seguidores de Jesús toman el pan y la copa regularmente para recordar y participar en el poder de la muerte de Jesús y en su vida. Así que estos rituales nos recuerdan del amor de Dios y nos exhortan a vivir una vida de amor y gracia. Pero hacen más que eso. Ellos nos conectan a una nueva fuente de vida. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que puede lidiar con la maldad en nuestras propias vidas y transformarnos en las personas que viven vidas de amor y paz. ¿Qué evidencias existen de que Jesús haya resucitado? Existen muchas explicaciones que pretenden demostrar que Jesús no resucitó. Una de ellas es que Jesús solo estaba inconsciente y luego en la tumba revivió. Ante estas aseveraciones es bueno decir que un soldado romano le dijo a Pilato que Jesús había muerto. Además, los soldados no quebraron las piernas de Jesús, como lo hicieron con los restantes, porque ya estaba muerto. Uno de ellos le abrió el costado, enterrándole una lanza y partiéndole el corazón. Otra objeción de la resurrección de Jesús fue que las mujeres se equivocaron de tumba. María Magdalena y María, la madre de Jesús, vinieron a Jesús en la tumba y vieron a Jesús allí en la tumba. Además, Pedro y Juan fueron y vieron personalmente la tumba vacía. Otra negación es que ladrones desconocidos robaron la tumba y el cuerpo de Jesús. Los soldados romanos sellaron y custodiaron con sus vidas la tumba de Jesús. Al fallar su cometido, pagaban con sus vidas, y aquel que osara romper el sello imperial era ejecutado. Otra objeción a la resurrección es que sus discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Los discípulos no creían que Jesús resucitaría. Es más, estaban escondidos y atemorizados. Si hubiese ellos robado el cuerpo de su maestro, no serían capaces de dar sus vidas como lo hicieron después
por una supuesta mentira. Las evidencias que Jesús murió y resucitó demuestran que Él es el único en la historia y prueba que es el Hijo de Dios. Nadie más ha sido capaz de predecir su resurrección y luego realizarla como primicia de lo que nos prometió. Que seremos un día resucitados también para vida eterna. Feliz resurrección. Saludos cordiales.